Escribí el libro que me hubiera gustado tener cuando yo empecé a liderar equipos, cuando tenía a veces dudas sobre cómo gestionar algunas situaciones con las personas que trabajaba, con los distintos equipos. El desafío de que conceptos que por ahí ellas no tenían, yo los pudiera escribir de un modo que dijeran, buenísimo, así lo reentiendo, porque también a veces el tema de escribir sobre cosas que sabes mucho, es cómo las bajo para que la persona que no está en mi cabeza y que no tiene mi mismo recorrido, o sea, desde palabras, terminología, que yo digo, bueno, o sea, para mí son del cotidiano, de repente era, bueno, tengo que explicar qué quise decir con esto, porque no necesariamente todos los lectores van a saber, nunca voy a estar conforme. Entonces, el desafío más grande fue trascender esas inseguridades o esos miedos a la insuficiencia, que fuera poco, a que no valiera y de repente decir, pero esto está bueno. Cuando lo empezás a decir, me gusta lo que está saliendo. Hola, estamos acá con Marta Giudice, autora de Líder se hace. Marta, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Bien, vamos a comenzar con las preguntas. En primer lugar, ¿qué te motivó a escribir este libro? Siempre pienso que escribí el libro que me hubiera gustado tener cuando yo empecé a liderar equipos, cuando tenía a veces dudas sobre cómo gestionar algunas situaciones con las personas que trabajaba, con los distintos equipos. Entonces, por un lado era eso, y por el otro lado era como plasmar en algún lado, no solo mi recorrido, porque eso, bueno, no sé si es tan relevante, pero por ahí mi mirada y mi experiencia y todo lo que fui aprendiendo en estos años. Bien, es muy importante porque es lo que te llevó a ser hoy la persona que sos, y me imagino que también habrá tenido muchas repercusiones este libro. ¿Cómo fue encontrarte cara a cara con este libro por primera vez? Bueno, en realidad me lo encontré recién y fue como, existe, es real, tocar algo es muy fuerte la sensación cuando se tangibiliza algo que hasta hace unos meses estaba solo en mi mente y ni siquiera tenía forma, y de repente verlo real, ver lo que se volvió un libro que tiene páginas, tiene forma, tiene tapa, existe. Bien, tal cual. Y hablamos de que un libro existe, pero a veces nos cuesta un poco entender todo el detrás de escena. ¿Cómo fue el proceso de escritura? ¿Hubo desafíos? ¿Hubo facilidades? ¿Cómo fue? Y el proceso fue desafiante. O sea, primero, en primer lugar, yo sabía que no iba a poder sola y por eso busqué la mentoría. Y no iba a poder sola porque en cuanto a lo profesional soy sumamente autoexigente y sabía que nunca me iba a conformar. Hay muchos libros sobre la temática del liderazgo, muchísima bibliografía, y siempre me iba a parecer que lo mío era una cosa así nomás, que lo podía decir cualquiera, que le faltaba información, o sea, nunca iba a estar conforme. Entonces, el desafío más grande fue trascender esas inseguridades o esos miedos a la insuficiencia, que fuera poco, a que no valiera y de repente decir, pero esto está bueno. Cuando lo empezás a decir, me gusta lo que está saliendo, pero creo que lo más difícil de superar fue eso. Y después el proceso tuvo sus momentos. O sea, tuvo sus momentos donde escribir fluyó un montón y momentos donde me trabé y bueno, ahí fue como irlo calibrando, digamos. Bien, ¿cómo fue superar esos mini desafíos o mini obstáculos que se presentaron en el camino? Creo que lo que me sirvió fue mucho el escribir sin juicio, digamos, el bajar todas las ideas y decir, bueno, después de esto vamos a podar lo que no me guste, lo que no sirva, lo que no sea útil, se va a ir, pero mientras tanto todo sirve, y eso para mí estuvo bueno porque si no me hubiera trabado mucho en el querer darle orden o sentido desde el inicio. Claro, y hacer también que no fluya, ¿no? Porque al principio es todo caudal de información. Exacto. Que baje y después se selecciona, después esto sí, esto no. Sí. Pero lo primero en este proceso editorial siempre es el bajado de la información. Exacto, que para mí fue una novedad, porque si bien yo ya había escrito antes, pero bueno, primero que había escrito ficción, o sea que nada que ver. Y en ficción vos, como que, al menos me pasa a mí, yo voy construyendo la idea en mi cabeza antes de bajarla. Acá en este caso no había ficción, había sí un storytelling, había una historia personal, pero además había conceptos que tenían que tener un orden y una lógica en la exposición. Entonces, si yo me detenía en, bueno, ¿qué pongo antes? ¿Qué pongo después? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? Me iba a frenar mucho, y creo que ese proceso de bajada me ayudó a avanzar sin tanta... Y bueno, y un poco también el compromiso, ¿no? De que teníamos una fecha, teníamos tiempos, eso también me ayudó, porque si no me podría haber eternizado en la búsqueda del perfeccionismo. Bien, excelente. Y traes algo muy interesante que es
el cambio de un perfil más ficcional a un perfil más realista. Sí. ¿Cómo fue ese paso? ¿En qué momento Marta se plantea, bueno, che, voy a escribir mi historia y quiero hacer una ficción? En realidad, lo raro en mí es que haya escrito una ficción. O sea, yo soy contadora y trabajo siempre en cosas de empresas. O sea, lo atípico en mí es haber escrito una ficción. Pero siempre fui muy lectora de ficción y la ficción siempre me resultó atractiva. Y aparte me resulta más difícil de juzgar. O sea, la ficción te entretiene, te gusta, no te gusta, pero es muy un tema de gustos. Bueno, salvo que esté mal escrita, digo, pero si está bien escrito es un tema de gusto. Y esto es no ficción, esto tiene que tener un valor agregado, no es entretenimiento puro. Nadie va a leer este libro porque estoy aburrido en la playa y me voy a poner a leer un libro de liderazgo. Un libro de liderazgo te tiene que aportar valor, tenés que leerlo y decir, no necesariamente, ay, vi la luz, pero sí es, uy, esto me sirve, lo puedo aplicar, me hace reflexionar. Entonces creo que el salto más grande fue atreverme a, bueno, puedo tener algo que haya personas a las que les sirva y les aporte sentarse a leer. Y creo que esa fue como la novedad. Bien, excelente. Y en el camino te encontraste con un equipo editorial que estuvo ahí con vos en todo este trayecto. ¿Cómo fue trabajar con Libero? ¿Cómo fue también conectarte con una mirada externa? Porque era la primera vez que alguien se metía a analizar lo que estabas escribiendo. ¿Fue lineal? ¿Hubo desafíos también ahí? Fue interesante primero porque partíamos de un punto de decir, bueno, esto es lo que quiero escribir y creo que sirve para esto. La primera vez que me contacté con Jan y estuvimos hablando, ella le dice, no, esto está buenísimo, tenemos que hacerlo, qué sé yo. Como que me entendió muy rápido el concepto y después enseguida empezamos a trabajar en la mentoría con ella y con Ale, y fue también esto de el desafío de que conceptos que por ahí ellas no tenían, yo los pudiera escribir de un modo que dijeran, buenísimo, así lo reentiendo, porque también a veces el tema de escribir sobre cosas que sabes mucho es cómo las bajo para que la persona que no está en mi cabeza y que no tiene mi mismo recorrido, o sea, desde palabras, terminología, que yo digo, bueno, o sea, para mí son del cotidiano, de repente era, bueno, tengo que explicar qué quise decir con esto, porque no necesariamente todos los lectores van a saber. Entonces estuvo muy interesante ese ida y vuelta, y después el tema de calmar la ansiedad, ¿no? De, bueno, esto va a tomar forma, que ahora estés bajando todo como así no quiere decir que no va a tomar una forma que va a tener un sentido que esté bueno. ¿Y cómo fue conocer a Janina? Porque acá hablabas de un encuentro con ella, que charlaste con ella. ¿Cómo fue que llegaste? Yo a Janina la conocía hace bastante porque esas cosas de los eventos de emprendedores y qué sé yo, una vez se había armado un grupo de WhatsApp y todas nos presentamos, y cuando ella dijo que tenía un editorial y yo ya escribía y me gustaba todo el mundo de los libros, me acuerdo que la contacté, debe haber sido hace 2 años, porque ella todavía estaba acá, y me acuerdo que ofreció entradas le dijo, ay, si alguien quiere venir a la feria, tengo entradas. Y yo obvio que le dije, sí, claro. Y vine para saludarla al stand y ella justo ese día no estaba. Entonces le escribí, tipo, pasé por el stand, qué sé yo, pero no te vi, gracias por las entradas, bla, bla. Y quedamos como ahí en contacto, esto de Instagram, de te pongo like, me pone, viste, esas cosas. Y cuando empecé a ver que ella estaba con las mentorías y qué sé yo, le dije, mira, quiero saber cómo es esto, porque yo tengo esta idea. Cuando escribí mi libro de ficción estuve 8 años, no tengo 8 años para escribir este libro, que aparte sé que me va a exigir mucho más. Entonces, bueno, ahí empezamos, hicimos esa primera reunión y ya fue como, es un sí, listo, lo quiero hacer. Cuando empezamos, coordinamos tiempos y eso y ya. Pero es algo muy importante que son los tiempos. Sí. Porque a veces en el imaginario social está esto de que un libro me tengo que internar, encerrar, y hasta que no lo saco no veo la luz. Sí, me hubiera gustado, te digo, el retiro del autor suena como divino, pero uno en la vida real tenés 78 millones de cosas que hacer por día, y normalmente lo más parecido a eso fue cuando me fui de vacaciones, que en algún momento me pude sentar a escribir y bueno, estaba solo escribiendo. Pero porque estaba de vacaciones, eso fue una semana. Después el resto de la vida fue transcurriendo mientras. Y por eso yo creo que tampoco no lo hubiera podido hacer sola, porque al no ser una urgencia, por más que sea muy importante, no es una urgencia y las urgencias a veces te tapan. Y escribir no es una cosa para mí que yo pueda decir, ay, tengo 20 minutos libres, escribo un ratito. Aunque sea entre 1 hora y 2 de sentarme de corrido, yo necesito. Entonces también el hecho de, bueno, en una semana nos juntamos de nuevo y tiene que haber un avance y tiene que haber un progreso y quedamos con ciertas pautas, a mí me fue ayudando. Y yo tenía mucho, esto que te decía recién, de que soy muy exigente, tenía mucho temor de que ese apuro
bajara la calidad en algún punto. Y estaba obsesionada con eso. Decía, no, chicas, miren, yo prefiero no llegar a tiempo, pero que esto salga bien. Yo prefiero no llegar. Y después es como que me fui quedando tranquila porque fui viendo que la calidad estaba cuidada en el proceso y que no era, bueno, saquémoslo como pan caliente. Y, o sea, estuvo muy cuidado el proceso de calidad, de revisión y todo, lo cual también me dio tranquilidad. Claro, porque también parte del equipo está en el mundo de la escritura. Claro. Somos escritores y también entendemos lo que es cuidar la obra de otro, que no es que se haga un error, listo, en un solo ejemplar, no, se multiplica eso, tiene una repercusión masiva, que obviamente hay que tener un trato especial con estos libros. Es un libro que transforma al equipo editorial, porque trae incluso mensajes que nos resuenan a nosotros, que no estamos en este mundo quizá empresarial, y sin embargo hay un concepto que te queda, sin embargo hay una idea que te sigue dando vueltas. A veces hablamos de los libros y pensamos que se termina en una lectura y nunca basta en una lectura, ¿no? Porque es esto de pensar cada frase, cómo repercute en nuestra vida, así como nos transforma a quienes leemos tus producciones. ¿Viste vos una transformación en vos en el proceso de escritura? Primero estuvo bueno como reencontrarme con muchos conceptos, reencontrarme con muchas partes de mi historia, volver a pensar en las personas que había conocido, que habían sido mis mentores, en las cosas que vi buenas, malas, cambiar incluso la mirada crítica hacia ciertas personas que digo, bueno, pero por eso una mirada crítica a su forma de liderar o de ser hace 20 años y seguramente esas personas también habrán evolucionado un montón y como ver esta mirada que yo la tengo muy prendida ahora en cuanto a esto del aprendizaje y de la evolución permanente, pero que no siempre fue así. O sea, en algún momento yo fui mucho más crítica y fue, bueno, este lo hace bien, este lo hace mal y punto. Digo, bueno, así como yo me permití esa evolución, o sea, me encantaría pensar que algún día unas personas que se encuentren con mi libro puedan decir, che, yo puedo aplicar esto y quizá me sirve para hacerlo mejor. Tal cual, definitivamente. Bueno, ya hay un par de evoluciones, ya la gente está consiguiendo tu libro, está en contacto con él, pero también se va a encontrar con tu libro esa persona que quizás mire el libro y piense, che, esto es re difícil de hacer. ¿Qué consejo le darías a esa persona para que se anime a publicar su historia? No, lo primero que le diría es que todos tenemos historias para contar, que a veces están los que les fluye eso más fácil, pero que todo el mundo puede. O sea, no hay nadie, o sea, un autor no es alguien tocado con una varita. Un autor, como cualquier persona que hace algo, es alguien que se puso a hacerlo. Entonces creo que poder se puede, que después vos podés tener más facilidad, menos facilidad. Lo de la imaginación o la creatividad hay que ayudarla trabajando. No es que yo no creo que nadie se ilumine y diga, ay, me bajó y no, ya está. Creo que hay mucho de trabajo atrás. Entonces, lo primero que diría es desmitifiquemos un montón de fantasías, esto que decías del autor retirado frente al mar escribiendo y fumando con el vaso de whisky, claro, ¿viste? A los Hemingway con las gaviotas. Bueno, no, o sea, la realidad es que hay mucho de desorden, de una casa desordenada, del mate que te quedó frío porque te distrajiste escribiendo, de que estás en pijama y nada aesthetic, pero trabajando y volviendo sobre lo que escribiste, volviendo a mejorar. Y sí buscando, como en cualquier trabajo, o sea, así como mis clientes para liderar mejor o para llevar mejor un negocio me buscan a mí como mentora, en cualquier cosa que quieras hacer bien está bueno contar con expertos, o sea, editores, correctores, un grupo editorial como en este caso, mentorías como en este caso. O sea, nunca la calidad de ningún trabajo va a ser igual de buena si te mandás a hacerlo solo y decís, bueno, sí, podés escribir solo, imprimirlo y tenés tu libro. Todos somos autores, está bien. Digo, pero me parece que al menos yo me sentí más segura, más acompañada y logrando mejores resultados, no haciéndolo sola. Tal cual. Bueno, Marta, muchísimas gracias por tus palabras, por este video podcast, y pueden conseguir su libro en la editorial. Muchas gracias.